están ustedes? Este es el penúltimo, no el último cita antes que entremos en septiembre. Indudablemente que hoy día espero tener una conversación con los contertulios en su casa que sea menos crispado lo que estamos viendo, porque uno que ya está mayorcito, ya. Qué mal se ve esa Cámara de Diputados con esta rosca, unos tirando por otros, y qué mal se ve el país cuando se va crispando. Indudablemente lo que pasó, fue muy doloroso. Pero es que, como decía Eduardo Frei, hay que mirar en 50, 100, 150 años más. Tenemos que crear un país mejor. Para eso tenemos esta conversación hoy día. Saludamos en primer lugar a la diputada Camila Flores, que apenas se puede sentar, pero está contenta. ¿Cómo está Camila? Oh, qué maldad. Perdedora, Menos legítima mal y absoluta eres, en una elección que yo le dije que no fuera con Francisco Rego. ¿Cómo está? pero menos mal que eres mi amigo y que me tienes cariño, porque cómo tratarás a tus enemigos, no puedo creerlo. Bien, oiga, para Además mí, les ganó Galilea, que ahora lo están agarrando con las constructoras, así que está feo la cuestión. Oiga, pero a mí en mi región, que era mi trabajo, me fue espectacular. Eso es lo importante. Yo tenía que aportar con mi región y mi región estuvo fantásticamente respondiendo y le agradezco a todos esos militantes que me respaldaron de manera contundente, así que no hable de más, caballero. Muy bien, no, más, yo estoy echando una chirigota, pues, Camila, hay que reír. Saludamos al ex intendente, actual miembro de la Escuela de Gobierno, que todavía no se llama Escuela de Gobierno de la Católica de Valparaíso, don Raúl Celi. ¿Cómo está, don Raúl? Hola Rodrigo, muy bien, gracias y muchas gracias también por la invitación. Y me alegro de tenerte de vuelta. La semana pasada tuvimos a Bernardo como moderador y ahí sí que nos agarramos un poquito con el compañero Uskovich, pero siempre en buena onda, digamos, ¿no? Saludamos a Roy Creighton, el ahora amigo del gobernador, consejero regional. Se sacan fotitos y se enojó. Se enojó don Roy Creighton cuando estaba diciendo que era el ahora amigo del gobernador. Digo, ¿cómo está don Roy? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Yo soy amigo de todos los gobernadores que trabajan por la región. Con Raúl Celi, que está aquí presente, hicimos un tremendo trabajo en su tiempo. ¿Sí? Lo importante es dejar la politiquería de lado cuando hablamos de temas de inversión regional y ponernos todo el overall para mejorar la calidad de vida de los habitantes de esta región. Y ahí otro contertulio ilustre, don Manuel Tovar, que pasa ahora, ya le ha dado por salir en director de un centro de estudio, está poniéndose como estos viejitos que van a todos lados, va al lanzamiento de un libro, va para todos lados y se publicita en Instagram y en TikTok como un lolo. ¿Cómo está, don Manuel? Hola Rodrigo, mira cómo me está siguiendo, ¿ah? Rodrigo Oliver. Oye, pero hoy día estoy apenado. Se ha Sí, muerto uno de los grandes amigos, digamos, que es Belisario Velasco. Hoy día falleció y realmente nosotros, la comunidad demócrata cristiana, estamos muy, muy, muy apesadumbradas. Así que por aquí, si es que podemos, le damos un homenaje y un gran abrazo y solidaridad a la familia y a todos los camaradas que lo sienten de verdad. y claro, es decir, él tuvo papeles importantes. Bueno, partamos, ya que estábamos con Camila, quiero partir con Camila por el tema de la elección y fundamentalmente que más que elecciones, es un capítulo aparte. La elección de Renovación Nacional fue como la elección del 70, 3 tercios más o menos iguales y llegaron casi empatados. Pero el tercio de abajo fue el de la Camila. Pero a mí me interesa conversar con ustedes, digamos, este tema que a propósito de rápidamente cambian los escenarios, a propósito de lo que pasó en Reñaca, con en las dunas, de repente apareció la constructora Galilea, que está relacionada aparentemente con la familia del senador Galilea, candidato a una de las dos listas que quedó candidato a presidente de Renovación Nacional. Y fundamentalmente, más que eso, que una anécdota, entrar en este tema de las construcciones irregulares. Usted y yo somos testigos, don Manuel, en la época que éramos consejeros, que hay un cambio en la zona que yo no estaba de acuerdo. No sé si usted está de acuerdo, no me recuerdo, me quiero quedar callado, pero ahí hubo un cambio
del plan regulador intercomunal y después del plan de Viña y se bajó la protección dunar. Primero creamos la comuna de Concón y llegamos a lo que hemos llegado. Entonces, quiero conversar sobre este tema inmobiliario, cómo le afecta por eso quería partir con la Camila, cómo le afecta a Galilea, si algo tiene que ver, y conversemos con esto que está pasando, que no podemos, toda la gente mía y en todo Chile está preocupada. Camila. Oye, discúlpenme, pero tuve ahí un problema técnico con el computador. ¿Podría partir otra persona para entender el contexto? Porque No, no. correcto, correcto. Raúl Celi, Muchas partamos con gracias. usted a propósito de esto, de las construcciones, Galilea Punta y esto que pasó en Viña, la construcción en Duna, la construcción irregular o regularmente regular, no sé. Quiero partir con usted, ex intendente. Sí, a mí me gustaría hacer una cronología para que los telespectadores tengan claro qué es lo que ha ocurrido en ese sector. Las dunas eran de propiedad fiscal y se vendieron conjuntamente con lo que hoy es Bosques de Montemar, para simplificar las cosas, y se estableció un santuario de la naturaleza de 50 hectáreas. El año 90. Paréntesis, Raúl, para que quede claro, eso también tenía que ver con la caja de empleados particulares, y eso lo Exactamente. vendió el gobierno militar, ¿ya? Y ahí entraron en la propiedad de eso, entiendo que Pérez Lloma, Carlos Figueroa y una serie de otros próceres. Fundamentalmente la familia Sosa. Pero Sí. lo importante es que se establecieron el año 93 50 hectáreas como santuario de la naturaleza. El año 94 se rebajó el santuario a 12 hectáreas. El año 2006 se amplió el santuario, estamos hablando de las mismas dunas, a 21,8 hectáreas. El año 2012, que me correspondió a mí, junto con el Consejo Regional, la aumentamos a 30,1 hectáreas. ¿Ya? De esa superficie, de las 30,1, 2,8 están en Viña, el resto están en Concón, que les ha dado tanto por golpear a Viña, pero 2,8 están en Viña, el resto está en Concón. Entonces hay que tener ojo con algunas imputaciones que está haciendo la alcaldesa. Hay numerosos ejemplos de construcción en dunas, Rodrigo, y el que está más cercano es el de Jardín del Mar. O sea, no es un problema en sí mismo la construcción en dunas, sin perjuicio de lo que voy a decir enseguida. El problema se produce cuando se abusa de los permisos. Se abusa con los permisos de construcción en sitios sensibles, por llamarlos de una manera, como son las dunas. Según lo que yo entiendo, las dunas permiten absorber una determinada cantidad de agua que va en armonía con el colector de aguas lluvias que se encarga del resto. Pero en la medida que se va construyendo más y más y más, la capacidad de absorber de las dunas, las aguas lluvias, disminuye y el colector, claro, no soporta el aumento del volumen de agua. Y al aumentar entonces se produce esta recarga y esta recarga implicó que el colector, ya reconocido por la ministra de Obras Públicas, colapsara. ¿Ya? Y colapsó no el día de las lluvias, el 10 de agosto, varios días antes. Ahí debió haberse actuado de inmediato. ¿Qué es lo que se hizo? Se consultó con algunas otras empresas para que hicieran presupuestos. Okay. Pero el principal responsable es el MOP. Yo quiero entonces poner seguir con usted, Roy. Nosotros éramos consejeros regionales Después puedo volver un poco sobre el punto, ¿no? Sí, claro, sí. Ya. La cosa por los tiempos, para que le alcancen a todos. Entonces, a mí, a propósito del último que decía Raúl, sucede que la proyección de la construcción del 2005 del colector no pensó probablemente la carga adicional que tenían los nuevos edificios. Entonces ahí la Municipalidad de Viña Concón, o la que corresponde, ¿cómo ahí eso me llama la atención, Roy. Sí, mira, yo creo que no solamente hay que revisar el estado situacional de Viña y Concón, está pasando en todo Chile. Lo vimos en las inundaciones, como algunos planos reguladores o algunos instrumentos permiten la construcción, por ejemplo, en la ribera de los ríos. O sea, es increíble. Y ahí hay una responsabilidad compartida entre el Ministerio de Vivienda y
el gobierno regional, en este caso, que son los entes sancionatorios, respecto a, a permitir este tipo de construcciones, porque la gran preocupación, más que echarse la culpa entre la municipalidad de Viña, el MOP, El modo, etcétera, sí. etcétera, nosotros tenemos que ver cómo efectivamente estos instrumentos de planificación permiten que las personas que van a confiar en comprar una vivienda en determinados sitios efectivamente cuenten con a lo menos, ¿cierto?, las garantías mínimas para que estas estructuras no colapsen. Y ahí tenemos un problema, porque ahí la norma es laxa, ¿ya? Y la interpretación que dan muchas veces los directores de obra, porque los planos reguladores dejan mucho la interpretación. De hecho, tenemos varias comunas en esta región en conflicto respecto a la interpretación que dan tanto el director de obra como la CERIMI eventual respecto a algunas construcciones de este tipo. Entonces ahí tenemos un problema porque el instrumento no es eficiente y eficaz respecto a determinar claramente, como decías tú muy bien, Rodrigo, y como decía Raúl, determinar claramente cuáles son las zonas que efectivamente deberán ser patrimonio o deberán estar grabadas para que este tipo de construcciones efectivamente no se produzcan. Porque el problema hoy día es que se produjo este socavón producto de un evento climático, que es el fenómeno del Niño, pero no sabemos si esta situación la vamos a tener 2, 3 o 4 eventos más, como dicen los meteorólogos, y podemos vernos enfrentados a una situación súper compleja desde el punto de vista de las construcciones que están en las dunas frente al mar, en todo el borde costero, no solamente Viña y Concona. Claro, Camila, el tema no solamente es, si vamos al tema de la forma como se aprueban los permisos de construcción, yo no soy testigo, yo soy víctima de y todo el barrio en que yo vivo, en Sello Oriente, somos víctimas de calles como Sei y Medio Oriente, que dijeron que era pasaje, o Sello Oriente, que dijeron que era pasaje para construir edificios, fueron norma pegados a la vereda, y edificios de mucha altura. O en el caso mío, al lado me construyeron un edificio en que le aplicaron el cono sombra con la placa comercial, digamos, y la rasante, las tres formas juntas, digamos, y me construyeron un edificio que lo tengo al lado, digamos. Pero ya, y que mi hermano que era abogado, que era miembro del Tribunal Electoral, me dijo, oye, vaya a hacer un juicio con 150 propietarios, 10 concejales, el alcalde, el director de obra, el director, te va a salir esto caro y mejor que quédate así me quedé nomás. Pero eso pasa aquí, pasa en todos los municipios. Entonces aquí no debe haber un cambio en la legislación, Camila, para en definitiva, digamos, no seamos un país tan feble en estas cosas de la construcción. Bueno, Rodrigo, de hecho, estamos trabajando precisamente, y yo debo reconocer lo que fue anterior a lo que ocurrió acá en Viña del Mar, en un proyecto de ley misceláneo para hacer modificaciones particularmente a lo relativo a la función de los directores de obra municipal, quienes hasta la fecha, yo diría que prácticamente en todos los municipios del país se extralimitan de las funciones que tienen que cumplir como directores de obra. No es que se extralimiten, Camila, es que tienen una dependencia muy rara, no dependen del alcalde, son como, tienen su propio reino. O sea, dependen del alcalde desde el punto de vista pecuniario y desde el punto de vista jerárquico y disciplinario, efectivamente, de la Seremía de Vivienda. Entonces, bueno, efectivamente, Rodrigo, aquí hay varias cosas. Primero me gustaría añadir un elemento a la cronología que señaló Raúl, y que hubo ahí un decreto que nunca fue publicado por parte del señor Arrate cuando era ministro. No sé si te acordarás, Raúl, y si tienes parte del... Ahí simplemente para agregar ese elemento, probablemente tú vas a volver sobre el punto. Ahora decir que el crecimiento inmobiliario en la región, Rodrigo, ha sido tremendo, no solamente en Viña del Mar. Concón está absolutamente saturado, lleno de edificios y en todas partes. Y tenemos problemáticas que son dramáticas. Quiero hablar, por ejemplo, de la experiencia de Quilpué, Villa Alemana, donde las cañerías, los acueductos, ¿cierto?, de lo que son el depósito de desecho inmobiliario, esas cañerías son sumamente antiguas, se construyen alrededor de estas casas que son recintos, ¿cierto?, más bien residenciales, como en el caso tuyo, Rodrigo, que vives ahí mucho tiempo, pero vienen llegando estos edificios que provocan, por cierto, un colapso total desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista vial,
O Con sea, el esto es agua, una. ni te cuento lo que va a hacer la casa con los edificios al lado con el agua. Me imagino, porque probablemente tiene que salirte en determinados horarios una gota de agua, ya, porque lo más probable es que dentro de estos edificios que se vende y que, cierto, no contabilizan cuántas son las personas que dicen, no, mira, yo quiero un permiso de obra para, no sé, un edificio de 100 departamentos, pero no saben todo esto lo que se genera Ok, en época estival, los fines de semana largos, entonces la verdad, Rodrigo, que tenemos un desorden desde el punto de vista de diseño estratégico en nuestra región, pero brutal. Y como tú bien dices, esto es producto también por falta de legislación, porque ahí debiera estar centrado, ¿cierto?, la limitancia a la hora de entregar, por ejemplo, más permisos de obra. ok. Como me gusta poner una chirigota a propósito del Barrate, no es para empatar ni mucho menos, pero el señor Sosa, acuérdese que en la época del gobierno militar Mm, mm. estuvo en Corfo y curioso, quedó con varias, en la propiedad de varios Oye, sí, activos, pero no digamos. solamente, y el señor Pérez Lloma, y ojo con el señor Pérez No, Lloma. estos eran socios, Así eran es, socios. Pérez Si estoy Lloma también, hablando, hay si todo yo una disparo para parte todos que lados, después. Camila, no disparo para uno solo. Ah, muy bien, pero ahí Ya, hay que ya. decirlo. Señor Tobar. Hola, oye, bueno, yo no soy experto en estos temas y yo los encuentro muy complicados, digamos, estos asuntos públicos que ojalá las personas tengan una formación para entenderlos, porque tienen muchas aristas. Uno se pregunta, por ejemplo, ¿qué pasa con las personas que tenían comprado departamento en ese edificio? ¿Habrán seguros comprometidos? Casi 500 millones de pesos. Bueno, ¿no es cierto? Esa es una arista, digamos, ¿no es cierto?, importante que hablar, porque esa gente, imagínate tú, ¿no es cierto?, la situación en la que se encuentra. Por otro lado, está el tema medioambiental, digamos, estos proyectos pasan por el sistema de impacto ambiental, y si pasan, digamos, ¿no es cierto?, ¿qué ocurre, digamos, ¿no es cierto?, con las normas que se establecen, digamos, ¿no es cierto?, en la ley 19.300, que es la que conduce, digamos, todos estos temas y que establecen, digamos, ¿no es cierto?, los requisitos, las condiciones para este tipo de cosas. Escuchaba, por ejemplo, que esas normas no habilitan, digamos, por ejemplo, a sancionar este tipo de proyectos, digamos, con el tema de prohibición para desarrollar, digamos, esos proyectos. Eso no cuentan solamente las mitigaciones, etcétera. Entonces, ahí hay otra arista, digamos, que es importante, ¿no es cierto?, destacar. Está, digamos, cierto, el tema de también el tema de los DOM, que ustedes ya lo han tratado, digamos, los directores de obras municipales, que tienen en la ley orgánica constitucional de municipalidades unas atribuciones que son propias, digamos, de los directores, digamos, ¿cierto? Que ustedes ya han mencionado. Entonces, eso también es un asunto que habría que revisar. Entonces, aquí, digamos, hay mucha arista, concuerdo, digamos, ¿no es cierto?, con Camila, que debemos aquí revisar, digamos, ¿cierto?, desde el punto de vista legislativo, qué es lo que podemos mejorar, porque claro, como decía mi amigo Roy Crichton, este es un asunto, digamos, que supera el tema de Concón, digamos, y Viña del Mar. Este es un tema nacional que se ha revelado y se ha expresado muy bien en todo lo que ha pasado con las inundaciones en zonas de riesgo, ¿no es cierto?, las cuales no podrían en ningún momento ser permitida su Ok, edificación. ok. Raúl, ¿tú te acuerdas que hubo una denuncia con las casas copeas al final, digamos, las casas copeas, qué sé yo? Al final la constructora copea la compró la familia Urenda, tantos años después. Es decir, pero ahora está y mucho después que pasaron lo que pasó, pero ahora entiendo que con la constructora Galilea, digamos, también hay una denuncia en el sur, eso es lo que quería yo también tocar, o sea, porque ustedes son de una nación nacional, digamos, ¿y en qué puede afectar eso a la elección que viene ahora? La constructora Galilea Rodrigo pertenecía al papá del actual presidente de Renovación Nacional y me parece que tenía 9 hijos. Creo que eran 9, no estoy seguro, puedo equivocarme. Todavía no es presidente Raúl. El Ojo. candidato a presidente, el candidato a Ah, Puro presidente. presidente.
del candidato a presidente. Postulante, para que quedemos claros, postulante. Pueden ganar las mujeres. Bueno, tenía, como digo, era el papá el que formó la empresa, tenía 9 hijos, y esos 9 hijos tenían porcentajes, pero yo entiendo que Rodrigo Galilea no participaba de la administración. Ahora, obviamente aquí tienen que haber investigaciones y sancionarse a los responsables, y a eso quería yo ir con la segunda parte Pero de la... Raúl, ¿sí? los dueños participan. O sea, al ser una sociedad anónima, se participa a través de juntas de accionistas, de directorio. Si él es director, obviamente que tiene una responsabilidad, pero lo que yo entiendo es que la participación de Rodrigo ahí era pasiva, que él no formaba parte de la administración de la constructora. Pero va a depender, y por eso digo, o sea, si él resulta ser director y hay responsabilidad de la constructora, bueno, tendrá que responder, o sea, si ley pareja no es dura. ¿Ah? En eso hay que ser categórico. Yo quería sí abundar un poquito más en las normas y las sanciones. Por una parte decía que había responsabilidad de obras públicas reconocida por la ministra de Obras Públicas. También de las direcciones de obras de Viña y Concón, que debiesen verificar la capacidad de los colectores de aguas lluvias antes de autorizar las construcciones. Decíamos recién, no, es que uno puede dictar normas. Cada vez que nosotros ampliamos el campo dunar, ingresaban sospechosamente una serie de proyectos inmobiliarios. Obvio. ¿Ah? Sí. Entonces, echa la norma, echa la trampa. Hay un problema, y eso lo quiero relacionar con lo que me preguntabas de Rodrigo Galilea. Hay un problema en cuanto a la buena fe, por decirlo de alguna forma. Y esas faltas creo que deben ser sancionadas muy duramente. ¿Ah? Pero muy duramente. No pueden ser pasadas por alto, porque la misma incorporación de proyectos después de que cuando se ha anunciado que se va a aumentar la superficie de santuario, debiera ser estar bajo vigilancia. Hay otro que se equivocó, otro edificio que se equivocó donde construirlo y ocupó parte del santuario de la naturaleza y se le perdonó la vida. Eso, a mi juicio, no puede ser. ¿Ah? Lo que sí, hay algo que también a mí me gustaría decir, que es el cambio de criterio de la alcaldesa, porque ella partió criticando al MOP y después parece que la criticaron o algo le dijeron desde Santiago, sus correligionarios, y agarró con la municipalidad de Viña, en circunstancias que la misma ministra acaba de decir que es el MOP. Creo que estaba haciendo un buen papel la alcaldesa en la crítica al MOP, porque era una crítica bien fundada. Lamentablemente derivó a culpar a la anterior administración con nombre y apellido, en circunstancias que, a Virginia Reginato me refiero, en circunstancias que los responsables son los directores de obra, y ojalá tuviese esa misma voluntad de criticar las construcciones en sitios irregulares para las tomas. Para las tomas, porque ahí ha dado paso libre. Es que hay un deporte, disparen contra Reginato, se llama, todo dispara, pero es que fácil. Pero en esto, Roy, aquí hay un tema también del plano intercomunal. Aquí hay una norma de que el CORE también tiene funciones normativas sobre lo que está pasando. No, pero sin lugar a duda, pero yo quiero retomar lo que aquí se ha debatido y que encuentro que va en la dirección correcta. Aquí los directores de obra eh, es bastante discrecional el poder que tienen respecto a este tipo de cosas. O sea, sin ir más lejos, tenemos un edificio que iba a ser un eventual hotel construido a borde mar, o sea, en la roca, y que ahí pasa a ser casi un atractivo turístico. Eso como que grafica bien el estado de discrecionalidad que tienen los directores de obra para otorgar este tipo de permisos. Y es bastante preocupante porque si tú haces un paneo y un recorrido desde Algarrobo a Santo Domingo, por ejemplo, incluyendo Zapallar, o los muelles en el otro límite de la región, te vas a encontrar que edificios de hasta 25 pisos están construidos también en las dunas
y yo no sé si, por ejemplo, la dirección de obras de una municipalidad como La Ligua tendrá los profesionales expertos en la materia como para determinar que ahí se controlan. Todos sabemos que las mareas han fluctuado debido al cambio climático y están a 30 metros del borde del mar. Entonces, situaciones complejas y se están construyendo indiscriminadamente. Yo tengo construcciones que están a punto de iniciar procesos en Algarrobo, en Santo Domingo, en El Tao, en Quisco, y si tú haces un recorrido por el litoral, efectivamente te vas a encontrar con una cantidad, pero una cantidad increíble, como decía Camila, de permisos de construcción y otras que están en plena construcción. Lo que pasa es que esto ha venido a poner, ¿no es cierto?, la voz de alarma, pero esto debemos haberlo previsto previamente. El PREMBAL es un buen instrumento. Yo soy uno de los que defiende el PREMBAL. Formamos parte de esa discusión. Fue bastante seria la discusión, demoramos más del tiempo necesario, precisamente por lo mismo. Pero efectivamente, la discrecionalidad que tiene la autoridad de turno para otorgar este tipo de permiso va más allá de la norma, como decía Raúl. O sea, echa la ley, echa la trampa. Y ahí debemos de normar cuáles son, con eso termino, cuáles son las reales facultades que tienen los directores de obra para otorgar este tipo de permisos de construcción. Camila, el diputado Rementería llamó a hacer una comisión investigadora sobre este tema. Yo no sé si usted es partidario de esa comisión o no, si eso va a avanzar o no, pero me preocupa, las comisiones investigadoras son buenas, entre comillas, pero me interesa una norma general, que la Cámara pensara seriamente el concepto de la jerarquía, de la relación, de la relación de las direcciones de obra, y este tema que tiene que ver con la construcción indiscriminada donde no corresponde. Donde corresponde está perfecto. El problema es donde no corresponde, cómo se arregla para construir allí. Bueno, primero decir que las comisiones investigadoras, por regla general, Rodrigo, lo que buscan es establecer responsabilidades políticas. Y efectivamente, en el caso de que se pueda dilucidar como resultado de estas comisiones algunas posibles situaciones que puedan revestir carácter de delito, lo único que podemos nosotros hacer es ponerlo a conocimiento del Ministerio Público. Pero la verdad de las cosas es que la regla general es que las comisiones investigadoras en la Cámara sirven para poco y nada, ¿ya? Esa es la realidad. Más bien suelen ser un anuncio bonito para decir algo en la prensa, pero en términos concretos no contribuyen en absolutamente nada. Ahora, efectivamente, yo quiero retomar un poco lo que decía el consejero Creighton, en el sentido de que tenemos construcciones que son realmente una aberración. A propósito de la comuna de La Ligua, tenemos edificios que están construidos en humedales. Y eso genera, por cierto, problemáticas que son alarmantes en el mismo sector de Los Molles, como decía Roy. Cada cierto tiempo estas personas se ven absolutamente inundados porque no se podía construir ahí. Y la administración municipal de la época, que no es la actual, efectivamente otorgó los permisos igualmente y tenemos esos edificios hoy día ahí. Entonces, hay un problema de esta doble dependencia y esta casi, no sé, facultad absoluta que tienen los directores de obras, por cierto, absolutamente. Yo tuve la oportunidad de reunirme esta semana con revisores, que son las personas que suelen asesorar en distintos proyectos de manera técnica. La mayoría de ellos son ingenieros en construcción civil. Y me planteaban, ¿cierto?, que en el fondo hay departamentos de obra municipal, directores de obras municipales que tienen parados por años, incluso estos proyectos los tienen detenidos, en algunos, insisto, extralimitándose, saliéndose de sus facultades. O sea, sin duda, Rodrigo, esto es un escándalo a todas luces. Y hay que ponerle un límite, porque si nosotros no ponemos un límite, esto va a seguir ocurriendo. Okay. Y no solamente pasa en Viña y Concón, pasa en toda la región y probablemente está pasando en todo Chile. Ok. Manuel, te voy a saltar. Ahora vamos a ir a una pausa, se me pasó el tiempo. Voy a partir contigo después. Si quieres, partimos con el tema de Belisario Velasco, digamos, y nos metemos en otras cosas sabrosas. Vamos a ir a una pausa, usted no se retire, estamos en Cita Regional, ya volvemos.
Continuamos en la segunda parte de este Cita Regional. Hoy estoy con la diputada Camila Flores, con el consejero regional Roy Clayton, con Raúl Celis, ex intendente, y con el ex consejero Manuel Tobar. Quiero partir con usted, Manuel. Se murió Belisario Velasco en el día de hoy, estamos grabando en viernes. Entiendo que los funerales son mañana sábado o el que viene. Y a propósito de esto, y a propósito de lo que comentábamos antes, bueno, démosle una vueltecita a este tema. Se nos viene septiembre, se nos viene los 50 años del golpe militar, pronunciamiento para otros, pero aquí, ahí el papel de la democracia cristiana hubo de todo, digamos, y Belisario es un tema importante allí, post el golpe y después en la recuperación de la democracia y en los gobiernos democráticos. Quiero partir con usted, Manuel. Sí, bueno, claro, habría que recordar que Belisario Velasco fue uno de los que suscribió la Carta de los 13, que fue una carta que se atrevió a estar en contra del golpe de Estado y en su segunda línea a responsabilizar a la unidad popular, digamos, de lo ocurrido. Yo, digamos, quiero aprovechar esta oportunidad, estimado Rodrigo, para contarle a ustedes, digamos, si es que ustedes no lo vieron, de una entrevista que hizo Paulsen en Última Mirada a, a Mayol, este Mayor con sociólogo, Lavín, sí la vi. y digamos a Joaquín Lavín, ¿no es Sí, cierto? Los dos, digamos, uno, ¿no es cierto?, representando un sector de derecha y el otro a la izquierda. sí la vi. Y yo creo que es interesante, digamos, señalar lo que ahí ocurrió, ¿ya? Ellos contaron, ¿no es cierto?, y lo digo telegráficamente y en breve, que en realidad, digamos, el tema político actual, un poco en la misma línea de Frei Ruiz Tagle, era un momento muy delicado, complejo y en realidad muy innecesario. Y que en realidad Chile está perdiendo una oportunidad de encontrarse, de cooperarse en temas, digamos, que son ya de vital importancia, como son la gran oportunidad que tenemos con el litio, con el cobre, con la electromovilidad, ¿no es cierto?, con el hidrógeno verde, que son oportunidades que, según ellos, ¿no es cierto?, nos colocan a nosotros como protagonistas mundiales de una nueva era y que, digamos, ¿no es cierto?, ven cómo desgraciadamente la clase política está enredada, ¿no es cierto?, en puros conflictos y que de los conflictos, digamos, no se sale para nada y que ellos llaman a una tregua para abordar, digamos, ¿no es cierto?, esta oportunidad que lamentablemente se puede, digamos, dejar pasar y eso, digamos, ¿cierto?, sería, digamos, muy lamentable para Chile. Yo creo, a mí me impactó mucho y creo que esa es, digamos, la cosa que tenemos que empezar a hablar. Yo creo Oh, que ya basta, digamos, ¿no es cierto?, de conflicto. Siempre habrá en democracia diferencias, digamos, ¿no es cierto?, pero también tenemos que darle un poquito a la cooperación, pues, y al bien común general del país. no, yo la vi, me llamó la atención inclusive lo que dijo, la vi cuando había viajado con Isabel Allende Bussi a Cuba a los 20 años del golpe, cuando era alcalde, o 30 años, no me acuerdo. Y que es interesante. ¿Qué opina Raúl? Yo sacaba unas cuentas que entre la revolución del 91 y la elección de Pedro Aguirre Cerda, yo creo que nadie, y eso que habían pasado menos de 50 años, el año 38, cuando fue elegido Pedro Aguirre Cerda, estaba en el ambiente la discusión de la revolución del 91. Nunca nos vamos a poner de acuerdo respecto del golpe de Estado, quienes lo vivimos, habíamos nacido, en fin, siempre van a haber versiones contrapuestas y eso va a quedar también expresado en los historiadores. Van a haber algunos que lo van a criticar, otros que lo van a justificar. Yo estoy desde luego dentro de los que lo justifican. Creo que de hecho al 10 de septiembre de 1973 Chile no estaba viviendo un régimen democrático, esto ratificado por la Cámara de Diputados, por la Corte Suprema, por la Contraloría General de la República, pero en fin, es un ejercicio un poco inútil, ¿eh? Es un ejercicio un poco inútil y yo concuerdo plenamente con Manuel que lo que uno tiene que hacer es mirar hacia adelante, no,
hablaba recién del litio. El litio ha bajado enormemente en los últimos días. Ahí hay una oportunidad que perfectamente nosotros podemos dejar pasar por estar concentrados en cosas que no debieran distraernos. Lo mismo que ocurrió en el sur, con la presencia de las Fuerzas Armadas en las inundaciones. Yo creo que hay ahí un sesgo ideológico. Y es fundamental la presencia siempre de las Fuerzas Armadas en las zonas de catástrofe. Después podemos profundizar en eso. Pero mi mensaje tiene que ser mirar hacia adelante. Si no tiene sentido, mirar hacia atrás. Balmaceda, el principal enemigo de Balmaceda, y con esto termino, era Montt, Jorge Montt, como ustedes saben. Bueno, la cantidad de matrimonios que hubo después entre los Montt Balmaceda y los Balmaceda Montt fue numerosa, y pocos años después de la revolución del 91. Hay 4 casos, a lo menos, que yo conozco. Entonces, esta es una discusión realmente que no tiene sentido. Ok, la explicación de eso, para mí, y quiero contar contigo, Roy, es que después de la revolución del 91, de una guerra civil, hubo, no sé si 5 o 6 leyes de amnistía. Y por eso 40, 30, 50, 60 años después, ya, de hecho, Jorge Montt, que fue el golpista, el que votó a Balmaceda, fue electo presidente de la República 4 o 5 años después. Roy Crichton. Yo quiero sumarme a las palabras de Manuel en el sentido del homenaje que se le rinde a Belisario con su luz y sombra, como somos todos, ¿ya? Y a pesar que yo en la interna del partido nunca coincidí con la postura de Belisario, lo conocí mucho, hice puerta a puerta con él en la comuna de Zapallar, me acuerdo, cuando la María Eugenia Mella fue candidata a diputada. Él tenía una radio ahí, una radio chiquitita, y nos invitaba. Un hombre muy afable, pero como decía Raúl también, mira la historia. Hay un libro que saca la hija del general Pinochet, Lucía Pinochet, donde narra su relación con Belisario Velasco. Ella fue secretaria de él hasta el año 68, que fue cuando se casó. Y fueron cercanos toda la vida, inclusive golpe, cuando murió Pinochet, uno de los primeros llamados que recibió Lucía fue precisamente Belisario Velasco, eh, entregándole las condolencias, ¿no es cierto? A pesar del rol que jugó Belisario en el tiempo de la dictadura. Eh, ese es un llamado a que la humanidad y la amistad cívica jamás se debe componer a puntos tales que la democracia corra riesgo. Entonces, yo también me quedo con la llamada de mirar al futuro, de construir sobre la historia, una historia y coincido también con Manuel y con Raúl, que ponerse de acuerdo respecto a todo lo que ahí pasó. Yo también tengo una visión muy crítica, tú lo sabes, de lo que fue el gobierno de Allende, extremadamente crítica, eh, pero son cosas que están ahí. Quien nombró al general Pinochet precisamente fue Allende. Tengo una foto que siempre se la muestro a mi amigo de Allende con Castro haciendo un saludo juntos, o sea, de Pinochet con Castro, con Fidel Castro cuando vino a Chile haciendo un saludo juntos y rindiendo los honores a, Eso fue. unos, Fue a unos prófugos. En Calama estuvo con, claro, porque Así es. Pinochet era el protocolarmente quien estaba por parte del gobierno a cargo de la visita del Así gobernante. es. Ahora, la polarización que vivía el mundo con la Guerra Fría y la incidencia que teníamos de países de otras latitudes, efectivamente incidió en esto. Ahora, lo que no puede ser, lo que nunca podemos dejar de lado, es el respeto irrestricto a los derechos humanos. Y Ok, ahí, y ahí no hay dos visiones. Camila. Yo creo que en gran parte, Rodrigo, y te lo decía antes de partir, todo lo que se ha generado este debate esta semana, todo lo que nos lleva, todo lo que llevamos este año, yo me atrevería a decir incluso desde el año pasado, es a propósito de que el gobierno actual nos ha empujado a esto. Este clima de confrontación, de polarización, de tratar de instalar por parte del presidente y sus ministros que este sea el principal tema en discusión, ha sido principalmente, yo diría que exclusivamente responsabilidad del gobierno, porque han estirado el mantel a un nivel impresionante. Por cada cuestión
grave que ocurre en nuestro país, ellos tratan de establecer una cortina de humo y eso son, ¿cierto?, el debate entre buenos y malos, entre víctimas y victimarios, ¿cierto?, que se genera a propósito, ¿cierto?, de la conmemoración de los 50 años del pronunciamiento. Entonces, yo cuando el presidente de la República criticaba lo que pasó en la Cámara de Diputados, vía Twitter, primero yo le recomendé al presidente en una rueda de prensa de que suelte el Twitter y que se dedique a gobernar, porque hoy día lo único que está haciendo es administrar y administrar mal más encima, porque no está gobernando y que se centre en resolver los problemas que tienen los chilenos el día de hoy. Yo eso comparto plenamente con todos los que me han precedido en la palabra, pero lo que sí, Rodrigo, el ambiente en la Cámara por parte de algunos parlamentarios, yo te diría que es francamente insostenible. Tenemos ahí a una persona violenta, virulenta, agresiva, como es la señora Lorena Pizarro, quien de manera permanente y reiterada está amenazando no solamente verbalmente a los colegas, sino que también físicamente, o sea, una matona de barrio de la peor calaña. Yo creo que personas como ella, sin duda alguna, tenerla sentada ahí en el hemiciclo le hace un daño tremendo, no solamente al clima, sino que también a la imagen ya alicaída que tiene el Congreso. Y la verdad es que yo concuerdo también. Es estéril esta discusión, sin duda, porque no nos vamos a poner de acuerdo. Yo jamás me voy a poner de acuerdo en una verdad o en una visión con el Partido Comunista. Nunca, Ok. jamás. Entonces, tampoco vamos a permitir que el gobierno pretenda establecer una verdad oficial, porque eso es absolutamente antidemocrático. Y vivimos en una democracia donde todos podemos disentir y tener una diferencia de opiniones. El tema es con cuánto respeto se puede debatir. Y yo creo que uno puede decirse de todo, sin duda alguna, pero siempre manteniendo los márgenes democráticos, de Ok. respeto. Como dice al final del programa, las opiniones, a propósito, repito esto aquí con la diputada, por los diputados, las opiniones vertidas por los Se panelistas son lo cosas que dice cada esta uno de rueda de ellos son mías, por prensa. favor. Oye, Por salió si en canales acaso, nacionales, así que tranquilo, no te preocupes. tranquilo, Ya no, tranquilo. ya, y feliz que hiciera algo en contra Ya mía no te ella. preocupes, pero usted sabe. Manuel Tobar, la última intervención. Se fija una cosa que este país pasó una semana y nos olvidamos la corrupción, nos olvidamos de la ropa interior, nos olvidamos las fundaciones. Pasan, las cosas pasan, así fluyen como con un río. Ahora todos vamos pero aquí hay una gravedad también, una cosa media, no sé, no sé por qué me le tío ponerlo, pero llama la atención el cambio y la gente no sabe qué pasó al final y queda todo ahí. Sí, yo tiendo a concordar con tu mirada, Rodrigo. Hay olas, digamos, de información que uno se sube a la ola o no se sube a la ola y realmente el espacio público se hegemoniza con algunas noticias y otras pierden actualidad. Eh, el problema, digamos, es la agenda pública. Yo creo que la agenda, digamos, ¿cierto?, de una agenda de construcción de país, ¿no es cierto?, una agenda que permita, digamos, que los actores realmente estén conversando sobre cuestiones, digamos, que tengan que ver, digamos, con el mejoramiento de las condiciones y la calidad de vida de los habitantes. Eso es lo que la gente espera, digamos. Y bueno, como decía también Joaquín Lavín y Alberto Mayor, el problema, digamos, ¿cierto?, de estos conflictos es que al final nadie sale ganancioso, porque, ¿no es cierto?, uno dice, unos atacan al gobierno, digamos, creyendo que, ¿no es cierto?, eso le va a ir bien, pero otros, digamos, atacan a la oposición, pero al final la gente cabreada porque no se le solucionan los problemas, los echan a todos en el mismo saco. Eso es lo que se debe entender. Hoy día, digamos, ¿cierto? Los dirigentes políticos, ¿no es cierto? La gente que hace servicio público, digamos, que muchas veces lo hace muy honestamente, bueno, está, digamos, en el mismo saco de todos los chilenos, porque en el fondo lo que queremos, digamos, en Chile es que se solucionen los problemas. Entonces, yo creo que tenemos que un poquito bajar los decibeles y empezar a hablar sobre las cosas, digamos, ¿no es cierto?, que el país requiere, sobre nuestro futuro y, digamos, cómo crecemos, cómo progresamos para que los chilenos vivan mejor.
en el futuro. Ok. Raúl, pero el problema es el resultado de todo esto. El resultado de todo esto es que viene el proceso constitucional. Y si esto sigue así, digamos, pucha que se ve delicado el futuro de la aprobación de lo que salga de ahí, aparte que internamente usted habrá visto que ya empezaron a mostrarse las uñas y los dientes. Efectivamente, yo creo que si la votación fuese hoy día, gana Rechazo. el equivalente al rechazo, que es en contra. ¿Ah? Eh, y no estoy tan seguro de que ese resultado pueda revertirse en los próximos meses. ¿Ah? No creo yo, Rodrigo, que se trata de una votación esta de si es de izquierda o es de derecha, un poco lo mismo que pasó con el voto del rechazo. En esta oportunidad creo que se puede producir un voto anti políticos, anti sistema, digamos, un poco lo que uno ve, por ejemplo, en Argentina con Milei. Y por lo tanto, las opciones de que gane el voto en contra, pienso yo que son altas, a menos que se haga una campaña muy intensa, y yo no sé quién la va a hacer, porque el gobierno no le gusta esta propuesta constitucional. El Partido Comunista ya dijo que iba a estar en contra, y los republicanos, bueno, mire, yo lo que intentaría hacer para salvar el proceso es prácticamente tomar la propuesta de la comisión experta, hacerle un par de ajustes y decir y cobrarle la palabra a todos. Esto fue en lo que todos estuvimos de acuerdo. Aquí se votó por prácticamente unanimidad. Este es el proyecto que le ofrecemos al país. Si seguimos, porque uno puede decir, bueno, pero si se pierde, lo que ocurre es que sigue vigente la que está vigente, la del 80 o del La que no 2005. se sabe de quién es, si es de Pinochet, si es de Lagos, si es de los dos, Claro, cada cual dice lo que no tiene padre, no tiene padre. Bueno, padre conocido. El hecho es que esa constitución está siendo incumplida. Entonces, no es irrelevante, en mi opinión, que gane el voto en contra. Hace tiempo que la constitución se pasa por encima de ella en varias materias, y a mí no me cabe duda que en 2, 4, 6, 8 años más vamos a volver a la misma cantinela, que hay que redactar una nueva constitución porque esta fue dictada por un gobierno que carecía de legitimidad, etc. Entonces, por eso que a mí me preocupa esto que está pasando con el proyecto de constitución. Ok, ¿y tú no crees, Roy, que tenemos así como, no sé, un león escondido en el armario, bueno, de que haya un estallido social armado, natural, o que se empuje después de toda esta presión? Hay que ver lo que pasó, que le llamaron el cisne negro hace esta semana en Argentina, contaba el Pepe McClure que está en Mendoza, de que de repente salieron unas turbas a la calle y empezaron a robar todo. Sí. Mira, yo creo, y coincidiendo con lo que aquí se ha dicho, yo creo que estamos como una especie de metaverso, ¿ya? Tenemos una discusión que está ahí arriba, y perdona el aterrizaje forzoso que voy a hacer. Fíjate que en esta región, Rodrigo, hay 200.000 personas que están esperando una interconsulta. 200.000 en esta región. 200.000 personas que están esperando una interconsulta. No tenemos angiógrafo en el Pereira, o sea, no tenemos angiógrafo en toda la red hospitalaria de esta región. Angiógrafo, por Dios. No tenemos neuronavegadores en el Van Buren, entonces los médicos no pueden abrir porque tienen miedo a que se les muera el paciente. El macrocentro hospitalario que era el Van Buren todavía no tenía ni siquiera, bueno, Camila lo sabe, no tenía ni siquiera una balanza digital para pesar a la huevos que nacían. El GES no está dando respuesta a todas las interconsultas. Fíjate que en paciente oncológico de esta región tiene 20.000. Manuel es un experto en la materia. 20.000, Manuel, 20.000. Y tenemos un solo acelerador lineal en el Van Buren, un solo acelerador lineal en el Van Buren. Entonces, claro, y por otro lado, ¿no es cierto?, en sectores que hasta hace 4 años eran sectores relativamente seguros, de clase media o vulnerables, pero con un grado de seguridad, hoy día la tienen tomadas las bandas de narcotráfico. Entonces, ahí yo coincido con lo que decía Raúl, o con lo que decía Manuel, o la Camila, en el sentido de que
en estos últimos 4 o 5 años hemos visto que la realidad del país cambió. Entonces, por eso el ejercicio del voto obligatorio hace que tengamos estas realidades tan visibles. Y va a ser una realidad cambiante. ¿Ya? Yo no creo que el patrimonio electoral de una coyuntura electoral sea perpetuo. Aquí la gente te va a ir jugando tema a tema, año a año. Y la realidad es que el ciudadano a pie, yo creo que va a dar sorpresas electorales bastante sustantivas cada 4 años. Te va a ir sacando el pizarrón y si tú no cumpliste para afuera. Y encuentro que esté bien, porque la discusión, esta discusión arriba, claramente no dice relación con la realidad que vivimos en el día a día los ciudadanos, no solamente de la región, sino que de Chile. Yo Chuta, que yo, dura, muy tensa, y que da cuenta de lo que te acabo de decir. O sea, por Dios, el estado de catástrofe que tenemos en estas regiones nunca antes visto. O sea, nunca antes yo había visto que el Hospital Gustavo Frique no tuviera ninguna sola ambulancia operativa, ni una. El Hospital Gustavo Frique no tiene ni una sola ambulancia operativa. Y la directora del Servicio de Salud, desesperada, lo que está haciendo es arrendar. El hospital de Quintero no tiene ni una sola ambulancia operativa. Ok. El hospital de Quintero es la zona más saturada de Chile. Entonces, cuando hay una discusión aquí arriba, como bien lo decían eh, eh, mis el contertulios, metaverso. el metaverso, ahí está en ese metaverso. Y cuando tú bajas a esta realidad, esa persona que ven que ellos están en el metaverso, va a ser, efectivamente, podamos ser un caldo cultivo o un populismo que nos Ok. pueda llevar a este país a condiciones peores de las que estamos. Y justamente eso puede Camila, llevar a ganar el voto en Sí. contra. Yo comparto plena y absolutamente las palabras de Roy en el sentido de que efectivamente la gente no le importa porque ya entendió, Rodrigo, que la Constitución no es la solución a sus problemas del día a día. La gente tiene clarísimo que necesita mejor salud, mejor educación, más seguridad, más empleo, vivir tranquilos, ser felices, y eso no se los va a entregar una constitución, por mucho que se incorpore hasta el derecho al ocio, como había quedado establecido en el mamarracho que logramos rechazar. La situación a nivel regional, por ejemplo, en materia de salud, realmente es crítica, porque además de lo que ha señalado Roy, con datos objetivos, ahí no hay subjetividad, son números, son datos y hablan por sí mismos. Tenemos personas, directores de hospitales que se dan además el lujo de perseguir, de maltratar, de hostigar a los propios funcionarios del área, digamos, de la salud. ¿En qué sentido? Por ejemplo, la directora del hospital de La Ligua. La directora del Hospital de La Ligua tiene un conflicto tremendo con los dirigentes sindicales, particularmente de la FENATS, con quienes yo me reuní hace algunas semanas atrás. Logramos reunirnos con el subsecretario de redes asistenciales y él se había comprometido en resolver los problemas que tenían con esta persona, los dirigentes sindicales y distintos funcionarios, ¿cierto?, del Hospital de la Ligua, cuestión que hasta la fecha no se ha cumplido. Él se había autoimpuesto un plazo de 2 semanas, esto no se resolvió. Ya han tenido que remover a directores de hospitales en nuestra región, por ejemplo, en la comuna de Limache, precisamente por tener características de personas que no saben convivir, que no tienen buen trato, para trabajar precisamente con los funcionarios que tienen que prestar un buen servicio. O sea, en algo tan sensible, Rodrigo, como es la salud, que tú no tengas a personas, el personal que tiene que entregar un buen servicio de salud, tranquilo, sin problemas de salud mental y que puedan hacer su pega bien, y que por el contrario estén hostigados todos los días por las directores o directoras de los ok. hospitales, realmente es insostenible. Entonces, acá en la región, sin duda, tenemos problemas que son mucho más graves y que la gente, insisto, ya sabe, ya entendió y tiene claro que con la Constitución, sea apruebe o se rechace, no se van a resolver. Muchas gracias, diputada Flores, consejero Creighton, ex intendente Celi, ex consejero Tobar. Su minuto final bien cortito porque somos buenos para hablar y se nos pasa el tiempo rápido. Me da un gusto conversar con usted. Manuel Tobar. Bueno, oye, mis últimos minutos son para dos cosas. Una es anunciar de que tenemos en el Foro del Cáncer justamente una actividad el 30 de agosto. Lo organiza el presidente del Foro del Cáncer, que hoy día es Manuel Millones, porque cambiamos de directiva y Manuel, el presidente, el vicepresidente, el doctor Solí, digamos que el jefe del servicio de oncología del Van Buren,
y, digamos, ¿no es cierto?, también la secretaria general Mirta Croeto, que fue decana de la Facultad de Ciencias de la Salud. Y en este seminario vamos a conversar con todos los actores que tienen que ver, digamos, con el tema oncológico. Eso es la primera cosa, lo vamos a hacer en Reñaca, en la sede de la Universidad de la Escuela de Medicina, en la Universidad de Valparaíso. Y en segundo lugar, yo quisiera también terminar haciéndole un reconocimiento a nuestro amigo Claudio Elortegui, que el día lunes 28 va a ser investido como profesor emérito de la Universidad Muchas Católica gracias. de Valparaíso. Ok. Raúl Celi. Brevemente, para aclarar algunas falsedades que le he visto a un concejal de Viña del Mar, Alejandro Aguilera, incluso en televisión. Él propone denominar parte de la calle Quillota con el nombre de Salvador Allende. Uno podrá estar de acuerdo o en desacuerdo, pero en lo que no corresponde es el mentir de la forma en que lo ha hecho. Él dice que fue tirado a una fosa común el cadáver de Allende sin que nadie lo supiera en el cementerio Santa Inés. Yo le quiero decir que fue enterrado en la tumba de su hermana Inés Allende Gossens, que estaba casada con Eduardo Grohe, en la tumba de los Grohe. Eso yo lo supe siempre durante todo el gobierno militar, cada vez que iba al cementerio Santa Inés, y además habían romerías a la tumba de los Grohe donde estaba el cuerpo de Salvador Allende. Entonces, por favor, que no mienta. Si quiere ponerle el nombre, que dé argumentos sólidos, pero no en base a mentiras. Roy Clayton. Sí, vaya mis 60 segundos para lo siguiente. Decir que este lunes a las 10:30 de la mañana, he convocado a la Comisión de Salud para votar un programa con la FALP, ¿ya? Esto se puede traducir en bajar sustantivamente la lista de espera de nuestro paciente oncológico. Eso es una buena noticia. Y el miércoles, una comisión conjunta con mi amigo Percy Marín, presidente de la Comisión de Inversiones, y yo como presidente de la Comisión de Salud, vamos a votar la adquisición de 1.000 catres clínicos con colchón en Tescana y 8 ambulancias SAMU que van a cubrir la red desde Valparaíso hasta La Ligua. Voy a quedar con la buena noticia, porque efectivamente esto baja un poco la brecha del abandono que tenemos por parte del Ministerio de Salud para con los habitantes de esta región. Diputada Flores. A propósito de lo que señala Raúl, el cambio de nombre a algunas calles que está haciendo un boom, parece ahora, particularmente este año, por algunos municipios, hemos presentado un proyecto para poder regular el cambio de nombre de distintas calles, porque creemos que sin duda alguna no se está haciendo esta herramienta bien utilizada por parte de los distintos municipios, particularmente de los alcaldes. Y por otro lado, presentamos, Rodrigo, esta semana también una reforma constitucional que busca modificar la Constitución para poder acusar constitucionalmente a los gobernadores regionales. Esto a propósito, ¿cierto?, de la mala utilización que algunos gobiernos regionales han hecho de la distribución de recursos. Los gobernadores regionales en la Constitución no sale explícitamente establecido como el cargo en sí para acusarlos constitucionalmente si estaban sus funciones, y por eso presentamos este proyecto de reforma constitucional. Muchas gracias, diputada Flores, Manuel Tobar, Raúl Celi, consejero Caray. Yo sé que nos está mirando y quiero adherirme a lo que se habló de este merecido reconocimiento a mi condiscípulo Claudio Elortegui, que entramos juntos hace 54 años a la Universidad Católica de Valparaíso, a la Escuela de Negocios. Estuvimos juntos cuando una parte se fue y otra parte más pequeña nos quedamos en la Católica. Y tengo la mejor opinión de él, de su familia, me recuerdo de su padre, su hermano, su mujer. Tuve la posibilidad de estudiar en su casa en Calle Higuera, así que para él un reconocimiento merecido. Y un recadito, nunca un recadito, pero ahora se lo llama Carabineros de Chile, Prefectura de Viña del Mar. ¿Hasta cuándo los vecinos del cuadrante no tenemos funcionamiento en el cuadrante que va Los Castaños, 1 Norte, Calle Quillota y 8 Norte? Porque la delincuencia ya nos popó. Todas las noches están robando una casa, asaltando gente en día. Claro, yo de la mañana antes de salir y un tipo trató de robar un auto al frente de mi casa y le grité y el tipo salió caminando como si nada. ¿Hasta cuándo? Que estén ustedes muy bien.